pero a la final estuve estable, entonces les parecía un poco extraño a mi esposa y a mi familia el que me haya dado de esa manera. Solamente me dieron dolores endomusculares, más nada, no me dio fiebre, no se me erupció la piel. Entonces quise participar con ustedes porque no hice ninguna resistencia, solo por hoy no me resisto. Entonces fue muy importante el que haya tratado el virus dentro de mí como un huésped. Te voy a tratar como yo trato a mi cuerpo. Si tú ves que te gusta, te quedas. Si no, te doy permiso de que también te vayas. Y hoy me levanté excelente, totalmente. Hago mis meditaciones en la mañana, hago mis meditaciones en la noche, en la mañana hago mis oraciones del curso de milagros, y se las transfiero a los muchachos por el PIN. Entonces, es muy importante. Bienvenido, Noris. Entonces, son las cosas de nuestro curso de milagros, que no lo veo como un milagro, lo veo como más bien algo de esa mente cuántica en la que estamos trabajando, no esa mente newtoniana en la que hemos estado acostumbrados, las creencias de la enfermedad, la lucha contra la enfermedad. Si tengo un virus, tengo que luchar en contra de él. Por algo está aquí adentro, por algo se transformó en mi espejo. ¿Qué debo de ver dentro del chikungunya? Cuando más bien nos lleva a la cama a descansar, nos lleva a reflexionar. Entonces es cuando comenzamos a reflexionar acerca de la adicción a nuestro trabajo, la adicción a esa codependencia de tratar a las otras personas, de estar pensando en otras personas, en nuestras casas, en nuestros hijos, pero nunca pensamos en nosotros, en cuánto yo me siento, cuándo yo necesito estar en una cama, cuánto necesito descansar, cuándo necesito alimentarme, cuándo debo de beber mis vitaminas, cuándo debo de beber mis aminoácidos. Aunque difiere un poco de Henry Corbera, de todo eso forma parte de nuestra creencia, las que están externas. Es cierto, todo está externo. Pero mientras no nos hagamos unos iluminados, unos ocho, unos Krishnamurti, unos Buda, unos Jesús, creo que este cuerpo de vez en cuando necesita de todas esas cosas, porque a la final no puedo pretender comer de una forma desorientada y pretender tener una buena salud. Entonces, todo conlleva el ser integral, el no ser competitivo, el no interferir, de verdad que sí. Y es la idea de nuestra salud. Hoy vamos a tocar un punto muy hermoso, muy sutil, dado a que la lección de hoy, la 307, trata algo muy hermoso acerca de nuestra existencia, porque trata nada más y nada menos que abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. De algo sí estoy seguro, con toda la experiencia que tengo, desde que tengo uso de razón veo pacientes, no solo a nivel de la psicoterapia y de la descodificación, sino a través del acupuntor, de la práctica de la medicina tradicional china y de la evaluación que nosotros hacemos como terapeutas de tan trascendental técnica como es la acupuntura y la medicina china, sino que una de las cosas que más descubrimos a nivel de la psicoterapia clínica es el que toda patología, toda enfermedad, todo conflicto, ¿verdad? Es porque nosotros lo hemos decidido abrigarlos dentro de nosotros por algún sentimiento de rabia, intolerancia, de envidia, de culpa, de miedos, esos ataques de pánico que son en este momento en la historia de la humanidad son muy comunes ahora. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Rosalía. Entonces, estamos conversando, Sandra y Rosalía, acerca
de la lección 307, donde dice, abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Una de las cosas más importantes de la lección es saber cuál es nuestra voluntad. Varias culturas espirituales, varias creencias nos han dicho que tenemos libre albedrío. Y hay millones de personas en todo el mundo que defiende el libre albedrío. Pero de algo sí estoy seguro cada vez que leo el curso Milagro, practico la mente cuántica, leo algún pasaje de la Biblia y me encuentro de que Jesús, el hombre más leído del mundo, él carecía de voluntad propia. Él decía, Padre, hágase tu voluntad. Intentaba por todos los medios posibles de no trastocar esa realidad humana que nosotros defendemos con nuestras culpas, con nuestros ataques, con nuestro dolor, con ese señalamiento que le hacemos a la persona que en dados momentos de nuestra vida creemos que nos hace algo. Entonces, fíjense muy bien cómo Jesús lo único que decía era, Padre, hágase tu voluntad, no interfiere. Tanto así que justo en el momento de morir, ese ladrón a su izquierda le dice, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro ladrón del lado derecho le terminó diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús lo voltea y le dice, de hecho te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, es cuando mira al cielo, respira y dice, Padre, todo se ha consumado. Cierra los ojos y muere. Entonces, lo más importante de todo esto, de que abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Estamos en la línea de lograr y descubrir lo que son los códigos con los cuales nosotros hemos honrado las creencias de la historia humana y del clan familiar. Creo que ya todos saben más o menos a lo que me refiero. Ese respeto mutuo al dolor de nuestra familia, a esos secretos que se guardan en familia. Y cuando yo abrigo deseos conflictivos y me atrevo y el curso de Milagro me dice, esa no es tu voluntad, porque ¿cómo es que nosotros, fíjense muy bien, cómo es que nosotros, nuestra voluntad sea abrigar un resentimiento cuando ya a esta altura de la caja de Pandora se ha abierto y todo el mundo sabe que no hay una patología, no hay una enfermedad sin una emoción allí implícita. No hay un sentimiento a la vez por allí oculto. Y ese sentimiento es lo que origina, como especialista que soy de la psicoterapia clínica, es lo que genera la patología que queremos luego sanar con fármacos, con oraciones, con brevedizos, con acupuntura, con reiki, pero muy pocas de esas técnicas holísticas de sanación nos llevan a preguntar, nos hacemos la pregunta, o nos hacen que nos hagamos la pregunta, ¿qué parte de mi mente cree en esta enfermedad? ¿Qué parte de mi mente está en conflicto y no acepta que nomás existe una salud, que nomás existe una voluntad? Porque si soy hijo de Dios y soy a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo es que yo como hijo de Dios termino estar enfermo? Termino en una cama, termino con cáncer, termino con diabetes, termino con hipertensión, termino separándome de mi pareja, termino odiando a mi esposa, termino teniendo conflicto con un hermano, con un vecino. Entonces, ¿cómo puede ser posible que yo crea que la voluntad del alma que creó Dios
sea entrar en conflicto con todo lo que lo rodea, con todo lo que forma parte de mi existencia. Y, por supuesto, esa existencia debería de estar en armonía o en coherencia conmigo. Pero lo más curioso de todo esto es que no sabemos por qué enfermamos. Hoy, de repente, van a cerrar la sala, les va a dar temor a lo que le voy a decir, pero hoy atendí a un paciente, uno de los pacientes, y me dice que está sintiendo cosas extrañas en su casa. Y le digo, ¿qué tipo de cosas extrañas? Y me dice, vemos sombra, vemos cosas fantasmales, nos tumban de la cama, nos abren la puerta. En la medida que él comienza a hablar, comienzo a hacer la descodificación. Y le comienzo a preguntar cómo se siente toda la familia, cómo él se siente con su papá y con su mamá. Y, por supuesto, hay mucho conflicto con su padre, con su madre. Hay mucho resentimiento con sus hermanos porque él está atendiendo a sus padres y los otros hermanos no le prestan ayuda. Hagan sus notas. Entonces, en la medida que sigo permitiéndole que él hable de su clan familiar, lo único que consigo es odio, resentimientos, mucha vergüenza familiar, mucha pena, mucha culpa, mucho odio en el clan familiar. Y le pregunto, ¿cuál es su dolor? Dice, siento cosas frías en mis piernas. Y una de las cosas que yo más enseño en numerología conductual, que a partir de este nuevo curso en enero se va a llamar descodificación numérica, porque allí voy a tratar algo que los estudiantes de descodificación lo van a conocer como descodificación transgeneracional. Entonces, una de las cosas que más aprendí hoy es no olvidarnos, por supuesto, lo que en sí encierra una psicoterapia, y es el ver el movimiento, el ver cómo respira, el ver cómo incluso está vestido, la forma en la que se mueve y la forma de conocer sus temores. Y me encuentro nada más y nada menos que sus miedos, esos miedos internos, estos miedos que en realidad terminan creando aspectos fantasmales y son códigos ancestrales. Lo más curioso de todo esto es que cuando él está hablando, siento la presencia de alguien y le digo, veo que si a él en alguna de las familias, alguna de sus familiares, tenía alguien que había muerto en silla de ruedas, dado a sus síntomas. Le dolían las piernas, sentía frío en las piernas, y me dice que sí. Me dice que su abuela había muerto en una silla de ruedas. En la medida que él entra en relación con su mundo interior, se percata de la presencia de la cual él vivía invocando y era su abuela como protector. Cuando yo decido abrigar deseos conflictivos y cuando yo sé que esa no puede ser la voluntad del Espíritu Santo, sino la voluntad de esa persona, le da paso y poder a un libre albedrío que, por supuesto, son todos esos aspectos que de una u otra forma nosotros terminamos haciendo realidad en nuestro mundo. Lo que quiero hoy enseñarles es, no hay un código dentro de nuestro clan familiar a quien nosotros estemos honrando, y que no hay un momento en nuestra cotidianidad humana que no estemos reparando
aspectos de nuestros ancestros. Esos conflictos que percibo con el trabajador, percibo con el cliente, percibo con el enfermo, percibo con mi esposa, con mis hijos, no son otros y debemos de cuestionar y debemos de profundizar es en lo transgeneracional. Los conflictos que yo defiendo son los que yo viví en la infancia, los que yo vi y sentí cuando apenas teníamos 7 años. Esos sentimientos se ocultan en una verdad que yo solo razono, en un conflicto que yo solo siento y en un desamor que yo solamente proyecto. Entonces, para entrar ya en lo que es el curso de milagros, voy a leer parte de la lección de hoy que dice: y con esta plegaria nos sumergimos silenciosamente en un estado en el que el conflicto es imposible, pues hemos unido nuestra santa voluntad a la de Dios, en reconocimiento de que son una y la misma. Lo que vamos a practicar hoy va a ser: el Padre, hágase tu voluntad. Nuestros patrones conductuales, nuestros programas, lo que hemos heredado del campo familiar, son los que terminan en nuestra mente, transformándose en nuestra razón. ¿Me siguen? Me gustaría saber si hasta ahora me siguen para profundizar en este tema, dado a que hoy los voy a llevar después a una descodificación masiva para que entiendan cómo liberarse del clan familiar, cómo saber a través de lo que creemos que es nuestra voluntad, honramos con nuestra fuerza, con nuestra voluntad al clan familiar, y cuando hacemos la voluntad de Dios, honramos al clan familiar, los amamos y les permitimos que cada quien viva su existencia. Está bien, sigo. Rosalía dice ok, Carmen dice ok, Natividad dice ok. Entonces, lo más interesante de todo esto es saber cuando yo, a través de mis patrones y programas, cuando yo decido entrar en conflicto, lo único que estoy es, digamos, vibrando al unísono con uno de los ancestros que yo he decidido repararle su existencia, y termino, por supuesto, repitiendo una existencia, y es lo que hemos llamado hasta ahora una falsa personalidad. Nuestras patologías, nuestras enfermedades tienen nombre y apellido: reparaciones. Entonces, cuando entramos en el tema del conflicto, no podemos evadir la responsabilidad de mis decisiones y de mis razones. Yo decido entrar en conflicto con mi pareja, con mis hijos. Yo decido entrar en conflicto con Dios cuando necesitaba un día esplendoroso, con mucho sol, porque tenía que hacer varias diligencias, y de repente comienza a llover y pasa todo el día lloviendo. Entonces entré en conflicto con Dios. ¿Cómo es posible que Dios me haga esto y yo pierda esa cita? ¿Cómo es posible que mi esposa me sea infiel y yo tenga que divorciarme? ¿Cómo es posible que un hijo mío se me transforme en un sociópata o un drogadicto, se me transforme en un delincuente? ¿Cómo es posible que un hijo mío se atreva a llevárseme algo de mi escritorio o de mi casa? Y entra en conflicto. Cuando entramos en conflicto, lo único que hacemos es en realidad arroparnos y no permitir ir hacia nuestro interior y buscar aquí adentro lo que en realidad en ese momento necesito corregir, pero dentro de mi existencia. Terminamos enjuiciando a esa persona, a ese individuo, a ese hijo, a esa pareja, a ese vecino,
Y cada vez que necesito sentirme culpable, yo enjuicio a mi vecino. Lo que no logro y no logramos nunca entender es que esa persona me hace notar el inmenso resentimiento que yo en realidad tengo en mi vida, pero no sé quién me lo enseñó, ni cuándo lo logré percibir, cuándo lo logré aprender, cuándo aprendí a ser una persona resentida, cuándo aprendí a comerme el prójimo crudo, cuando hablo mal del vecino, cuándo aprendí a ser egoísta. Muy pocas veces hacemos un acto de interiorización y buscamos esos códigos para luego enlazarlos con la persona que en realidad yo estoy reparándole su vida, de repente un ancestro que ya está muerto. Y lo hago y lo revivo y lo resucito como Jesús a Lázaro cuando yo comienzo a aparecerme en su vida. Me imagino que a ustedes les habrán dicho algún día, cónchale, tú te pareces a tu papá o a tu mamá cuando hablas de esa manera, o vivimos diciendo, no, yo soy así porque mi mamá me lo enseñó, o yo cocino esto, a mí me gusta esto porque cuando niño mi mamá me lo preparaba mucho y yo terminé siendo adicto a esa forma de comer. Pero no sabemos por qué ni hacemos el intento de liberarnos de esas cadenas. Entonces, cuando tomo una decisión en los momentos digamos, destructivos, estoy intolerante, estoy rabioso, e inmediatamente yo entro en conflicto y tomo razones y tomo decisiones en ese momento, no pueden ser las decisiones que me lleven a sanar el por qué el Espíritu Santo decide crearme un día en donde yo pueda ver en mí, en mi interior, cuando yo pueda ver que yo necesitaba de esa persona que en dado momento de su vida se atreve a, según mi creencia, agredirme o hablar mal de mí. Entonces, lo más importante de la clase de hoy es que si recorremos, como lo dice el curso de milagros, el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal ni de las sombras de la noche. Por eso me refería a lo que dije anteriormente. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda. Los símbolos de terror no son otras cosas que todos esos arquetipos de temores, de miedo y de creencias que inundamos con una razón a un hecho específico. Y lo único que nos llevamos, por supuesto, nos llevamos a sacrificar es a nosotros mismos. Como lo dice el curso, no puedes sacrificarte solo a ti mismo, pues el sacrificio es total. Cuando nosotros hacemos un acto inconsciente de odio y de culpa, nos estamos sacrificando a nosotros. Pero para poder sentirnos culpables, tengo que en mi mente ver el agredor, el atacante, el perpetrador. Entonces, lo más importante de lo que estoy enseñando hoy, lo que intento hacerles cuestionar a ustedes para que lo practiquen en sus hogares, es la forma en la que nosotros nos crucificamos a nosotros mismos. Y que no intentamos crucificarnos a nosotros mismos cuando yo guardo en mí una culpa, cuando guardo un odio, cuando estoy lleno de pena, pero dentro de esa pena, el perpetrador, el que yo creo que me hizo algo. Entonces, lo más importante de esto es que no nos atrevemos en ningún momento dado a decirnos a nosotros mismos que parte de mi mente necesitaba de este instante para poder yo ver lo rabioso y todavía como practicante de los factores espirituales o de técnicas de sanación holística, que todavía necesito mucho que recorrer, necesito mucho que practicar, necesito mucho que meditar, y es por eso que se activan códigos que luego terminamos enfermándonos. ¿Me siguen?
Ok, ahora necesito que me digan qué sienten de todo lo que yo acabo de hablar. Comencemos la decodificación. ¿Qué sienten en este momento? ¿Qué siente Griselda? ¿Qué siente Ana? ¿Qué siente Eduardo? ¿Qué siente Carmen? ¿Qué siente Natividad? ¿Qué siente Noris? Eduardo dice, todos los apegos negativos, odios, envidias y broncas nos enferman. Son códigos, Eduardo. Me gustaría que los comenzaras a llamar códigos. Todos esos aspectos son programas que cuando naciste, por supuesto, como esta hoja en blanco. Naciste como esa hoja en blanco. La hoja en blanco tiene un propósito, ser una hoja. ¿Cierto? El propósito de la hoja, el propósito de su existencia es ser una hoja. ¿Para qué sirve una hoja? Para que alguien escriba allí una historia, un escrito, algo que otras personas puedan leerlo. Quiero que me sigan el ejemplo. Ana dice, tengo una tendencia a la rabia, necesito liberarme de eso para poder encontrar mi verdadero ser bajo esa capa. Fabuloso. Ana, por algo el Espíritu Santo te hizo ver la nota que pasó nuestra amiga Griselda y una vocecita aquí en tu mente dijo, ¿por qué no? Voy a permitirme entrar a escuchar a ese negrito hablando, a ver si aprendo algo. Hoy, de hecho, te digo que es el trabajo que vamos a hacer. Natividad dice, pues, que yo ya no odio a nadie, ni tengo ira. Además, he aprendido desde hace un par de meses que soy dueño de mi vida y que yo mismo puedo lograr lo que quiera, porque he dejado el pasado atrás. El pasado está atrás, mas no es imborrable, Natividad. Es una verdad irrefutable. Forma parte de nuestro inconsciente. Carmen dice, la desarmonía me desequilibra. Eso es una verdad. Eso es ser sincera. Eso es decir lo que se siente. Lo más importante de lo que estoy diciendo, lo más importante de lo que estoy diciendo es que si nacemos como una hoja en blanco, lo más importante que debo de aprender es, mamá escribió una historia, papá también. Esas dos células sexuales se juntaron y me dieron una historia que está dentro de mí, pero yo inconsciente de ella, hoy se la despierto. ¿Por qué? Porque todo lo que mamá sintió, todo lo que papá sintió, fue lo mismo que sintió su papá y su mamá a nivel transgeneracional. Toda esa línea biológica, todo ese árbol genealógico está dentro de esas dos células sexuales. Entonces, esa parte de mí inconsciente me hace tomar decisiones y razones. Y cuando el curso de milagro hoy me dice abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. ¿Cuál es entonces mi voluntad? ¿Cómo es que yo tengo toda mi vida actuando desde los patrones y programas humanos? ¿Cómo es que toda mi vida he estado activando códigos transgeneracionales? ¿Quién carrizo soy yo? ¿Cuándo soy yo realmente? ¿Cuándo dejo de ser un títere de mi mamá? ¿Cuándo dejo de ser un títere de papá? ¿Cuándo dejo de reparar lo que ni siquiera es mi responsabilidad? Entonces, quiere decir que hoy agarro el árbol genealógico y lo arranco de raíz y le digo a Ana, le digo a Eduardo, le digo a Carmen, le digo a Natividad y a Rosalía y a Sandra y a Sarita, que podemos caminar en nuestra vida sin la sombra de nuestro árbol genealógico. ¿Por qué debo entrar en conflicto? ¿Por qué no buscar mi santa voluntad? ¿Por qué no decir, Padre, hágase tu voluntad? Si la voluntad mía está regida por programas conductuales
y por creencias humanas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hoy lo descubro y me digo, quiere decir que lo que Jesús decía era, cada vez, Padre, hágase tu voluntad, con esas palabras santas, yo me salgo de la sombra de mi árbol genealógico y le digo a algo más grande que este universo, haz tu voluntad, y que yo no debo de interferir, porque si yo decido con mi voluntad, yo lo que hago es mover el árbol genealógico, muevo el árbol genealógico para que me caigan los frutos podridos, los que están allí guindados, me caigan a mí. Oye, entonces estamos descubriendo algo maravilloso. Todas esas personas que han estado hablando de lo transgeneracional no han estado equivocadas. Quiere decir que el que trabajemos por una mente cuántica, el que de ahora en adelante yo no vea al agresor como un perpetrador, sino como un hermano, porque es lo único que me despierta es un sentimiento oculto, y según sea el disparador, voy a tener que tomar una reacción, pero yo decido no reaccionar en conflicto, sino reaccionar en paz. Así le enseñaría a mis hijos a que no deben de honrar los conflictos. Así le enseñaría a mi esposa que yo la amo. He decidido desde hace mucho tiempo compartir una vida con ella, pero no una vida en conflicto, sino una vida en paz, una vida llena de amor, una vida llena de comprensión, de ternura, una vida llena de comunicación y de unidad. Tenemos que reflexionar en eso, y en eso me baso para decirles que tenemos que practicar la mente cuántica, porque la mente cuántica me lleva a la unidad, me lleva a verme unido a todo lo que está fuera de mí, que yo no estoy lejos de eso, que yo lo que hago es proyectarlo con mis programas, y que si entra en conflicto, lo único que voy a es activar mi fuerza de voluntad, me alejo de la voluntad de mi padre, cuando me ha dicho millones de años atrás que yo soy imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que yo soy la imagen, pero el poder que esté en la semejanza no lo utilizo para hacer la voluntad de mi padre. Termino haciendo la voluntad de los conflictos transgeneracionales. Natividad dice, hice el árbol genealógico y me di cuenta de que no podía vivir por lo que habían hecho mis ancestros. Ahora empiezo el mío, y he liberado a todos mis ancestros. Mi vida ha cambiado cuando he tomado conciencia. Así es, Natividad. Te felicito. Entonces, el trabajo que vamos a hacer hoy es a partir de este instante, es que podamos estar conscientes las 24 horas del día, porque no hay ni siquiera un respiro humano que no sea para corregir aspectos transgeneracionales, porque lo único con lo que está fabricada mi mente son con campos desfavorables. Buenas noches, Maya, bienvenida, mi niña. No me había percatado, qué bueno. Maya, estamos tratando algo muy interesante. Estamos tratando aspectos transgeneracional del por qué cuando yo decido entrar en conflicto, yo lo único que hago es hacer la voluntad de todo mi árbol genealógico que está dentro de mí y que se manifiesta a través de mis emociones y sentimientos inconscientes. Cuando yo decido decir, Padre, hágase tu voluntad, yo me salgo del árbol, de la sombra del árbol, y le digo al árbol, quédate quieto. Yo tengo el derecho de decidir mi vida. Yo tengo derecho a comprender y a crear un espacio libre de todos esos aspectos destructivos que por alguna causa hicieron mis ancestros, y yo no tengo por qué repetir su existencia, porque, como lo dice mi amigo Rafael Alcaz, el maestro Rafael, el mal llega hasta mí, no pasa hasta mis hijos. Si he estado reparando aspectos de mi árbol genealógico, llega hasta mí. Hoy lo decido. No llega hasta mis hijas, no llega hasta mis próximos hijos, hasta mis nietos. Entonces, lo más importante, Maya, lo más importante, Carmen, es
poder tener la fuerza de voluntad de vivir en una autoobservación total para que podamos estar conscientes hasta de nuestra respiración. Porque si estamos hablando que cada vez que tomo una decisión bajo la sombra del árbol genealógico, lo único que voy a activar son códigos destructivos. Oye, quiere decir que todo lo que hemos hecho hasta hoy nos ha llevado a ser pacientes. Y yo creo que Griselda, Ana, Eduardo, Carmen, Maya, Natividad, Noris, Rosalía, Sandra, Sarita, Mao, no creo que nos haya gustado ser unos pacientes. El paciente, de hecho, la palabra lo dice, tiene que trabajar la paciencia, tiene que autocuestionarse, tiene que ver el por qué todo lo anterior hecho lo llevó a ser en ese instante un paciente. Recuerden estas palabras, todo lo que hemos hecho antes de hoy nos ha llevado a ser un paciente. Entonces, a partir de este instante, tomo el volante de mi vida y trato lo más posible, y trataré lo más posible de estar consciente con un solo propósito: el no repetir memorias ancestrales y encontrar nuestra verdadera identidad para que lo malo, como lo dice mi amigo Rafael, llegue hasta hoy, en mí. Yo cuestiono cada instante, yo cuestiono cada palabra para no hacer heredero a mis hijos y a mis nietos de los repetitivos que hasta hoy están aquí. Porque cada vez que los logre ver, como lo dice el curso de Milagro, perderá poder y dejarán de ser mis hijos herederos de la inconsciencia y de la sombra que yo he decidido honrar. Y como lo dice Natividad, el trabajar por la conciencia, el curso de Milagro nos dice que hay dos tipos de energía: el amor y el miedo. El miedo, por supuesto, es estar dentro de la sombra de nuestro árbol genealógico. La liberación, el amor, la paz y la salud está cuando decidimos hacer la voluntad del Padre y que practiquemos lo que ese sexto principio de Reiki que nos ha enseñado también nuestro maestro Rafael. Solo por hoy no interfiero. Es permitirnos por un momento estar consciente del inmenso amor que Dios nos da cada instante. Les quería hacer este comentario para que sigan cuestionando. Justo el viernes prendió la tele y veo a un veo a un facilitador de CNN cuestionar a una persona que le había escrito deseándole un día perfecto. Ese presentador se burló de todas aquellas personas que creen en el crecimiento personal, diciendo que nunca se podía crear un día perfecto. Hoy me atrevo a decir, cuando sé que esto va a quedar grabado y lo van a ver millones de personas, quizás todos los practicantes de un curso de milagro a nivel mundial, que vivimos al acecho de todo lo que pueda decir un maestro de Dios en cualquier parte del mundo. No hay un día, mis hijos, que no sea perfecto. No hay un día que no haya sido creado a través del amor. Porque lo único que vemos y cuestionamos en nuestro día es lo que debemos reparar adentro. Y no puede haber algo que tenga más amor
que se vislumbre con más ternura que el que nosotros podamos cuestionar el por qué yo veo esto, el por qué yo siento esto, el por qué me está pasando esto, para corregirlo. Porque si no logramos cuestionar lo que debo de corregir en mí, si no logro vivir un día en donde no emita un juicio ante unas personas que nunca van a agarrar un libro santo. ¿Cuántas personas están en su mundo que nunca van a agarrar la Biblia, que nunca van a agarrar un curso de milagros, que nunca van a agarrar y van a comprar un libro de crecimiento personal? Quizás primero porque no tengan el dinero y segundo porque no es de su agrado. Si esas personas nunca van a tener unas palabras llenas de dulzura, de amor y de comprensión en su mente, ¿qué podemos esperar de ellas? ¿Vamos a enjuiciarlos? ¿Se nos va a hacer más fácil señalarlos y enjuiciarlos? ¿Acaso Jesús no nos enseñó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿De verdad saben lo que esas personas hacen? Están inconscientes. ¿Cuántos años tuvimos nosotros inconscientes? ¿Cuándo vamos a ver hacia atrás y nos vamos a percatar de que varias veces hemos nacido en esta vida y que sí hay un día perfecto y es el día en el cual yo decido comenzar a ver que todo lo que está fuera de mí debo de corregirlo dentro? De que mi esposa es un reflejo de la esposa perfecta que tengo aquí, pero la que tengo afuera no se parece en nada a la esposa perfecta que tengo aquí. Ese hijo que está afuera no se parece en nada al hijo perfecto que está aquí. Hasta el maestro espiritual que he decidido seguir no se parece en nada al maestro perfecto que yo me imaginaba. Entonces, lo más importante, wow, Natividad, te felicito, ese es de Henry Corbera. Lo más importante de todo esto es que logremos aprender a que cada vez que yo me siento culpable, que yo me siento lleno de rabia, lo único que estoy es activando memorias, y para liberarme de las memorias de dolor, para liberarme de esos códigos que luego se transforman en patología, lo único que debo de hacer es cuestionar lo que debo de reparar o lo que estoy reparando en mi familia y decir, un momentico, mamá, te honro, te quiero, te respeto, pero hasta aquí llegó. Yo quiero ser Mao. Yo, por una vez en mi vida, quiero saber lo que es sentir mi existencia desde lo que yo realmente quiero vivir. Me permito vivir sin que la sombra de mi árbol genealógico me esté cubriendo. Así es. Entonces, lo más importante es que aprendamos, como lo dice Maya, aprendamos a soltar algo que ni siquiera te pertenece. Vaya, lo que guardamos, lo que nos hace entrar en conflicto, ni siquiera nos pertenece, Maya. Mira qué lavativa nos hemos echado, de verdad que sí. ¿Te fijas, Griselda? La lavativa, el problema en el cual nosotros nos hemos vivido hasta hoy. El creer que eso es mío, el creer que cada vez que recuerdo, cada vez que me siento culpable, cada vez que siento que alguien me hizo algo, lo único que hago es activar códigos que luego se van a transformar en enfermedades. Si ni siquiera es mío, ¿cómo es que lo quiero guardar en mí? ¿Tú te imaginas eso, Maya? Mucha gente, llegamos a veces a consultorios y nos dicen, no, es que tienes que soltar el conflicto. Y uno termina saliendo, como me dice mi paciente, terminan diciéndome, mira, yo vengo de un psicoterapeuta que me decía que tengo que soltar, pero no me dijo que tengo que soltar, ni cómo tengo que soltarlo. ¿Será que me tengo que quitar la camisa y botarla? ¿Será que tengo que quitarme los lentes
No saben qué van a soltar. Y lo que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes es eso. Cuando nos atrevamos a decirle a una persona de ahora en adelante, mira, suelta el rollo, es lo que lo tiene apegado. Es, mira, ese sentimiento de dolor que tú sientes, y ese sentimiento agresor, porque encerraste a la persona que es tú que te hizo eso, pero lo que te hizo, creo que pasó hace 10 años y todavía tú lo estás viviendo. Y por estarlo resintiendo en este momento, lo estás trayendo de vuelta a la vida. Pero tus células y tu cerebro carecen de tiempo y espacio, y cada vez que tú lo sientes, les dices más al mundo que el tiempo y el espacio no existen y que estás volviendo a revivir lo que hace muchos años supuestamente te hicieron tus padres, te hizo un vecino, te hizo un hermano. Quizá tienes 20 años que no le hablas a tu hermano y ya ni recuerdas qué fue, por qué estás brava con tu hermano. Entonces, cuestionemos hoy, en esta descodificación masiva que vamos a comenzar en este momento, vamos a comenzar a cuestionar. Hay un curso aquí en Venezuela que lo daba un médico ya difunto, que se llama Aprendiendo a Ser. El curso se trataba nada más y nada menos que llevarnos a lo más profundo de nosotros, a ese recorrido de nuestra infancia, y buscar el primer pensamiento guardado en nuestra memoria celular. El primer pensamiento que mamá tuvo cuando descubrió que estaba embarazada. A veces esos sentimientos son, ese pensamiento envuelto de sentimiento, eran de rechazo, fue de conflicto. Ese día había tenido un conflicto con mi papá y yo inocente allí como una célula apenas. Y cuando mamá descubre que estaba embarazada, lo único que sintió fue el odio de mi padre. Y dados momentos en mi vida, si soy una mujer, yo detesto la injusticia o no creo en las parejas. O tengo conflictos a nivel sexual, como lo he visto en muchas pacientes. Y como se lo decía a mi esposa en estos días, que le sorprendió cuando me dice, mi amor, tengo infección en la orina. Le digo, wow, mi cielo, qué buena lección. Vayamos a cuestionar esa parte. Cuestionemos juntos llenar, como es el hacer las cosas con mucho agrado, como es el criar a nuestros hijos, como es el tolerarnos a nosotros, como es el gustarnos, el gustarte lo que yo te brindo. Tenemos que buscar ese código, es la insatisfacción. Entonces ella me mira, me dice, wow, es cierto. Entonces cuestionamos, y lo sorprendente es que al otro día, apenas con algo tan simple como fue una pastillita, ya al otro día estaba totalmente bien. Es el trabajo en uno, es buscar y sentir. Entonces, imaginemos que nos estamos sosteniendo de las manos como un gran grupo. Tiramos los brazos, los abrimos y estamos aquí en un gran círculo como grupo de apoyo que somos. Cerramos nuestros ojos. Y lo único que quiero hoy, para llegar a ese primer pensamiento, es que te concentres en lo que has sentido durante toda esta hora de información.
quiero que te relajes, quiero que sientas. Por favor, no te permitas pensar. El pensamiento es lento. Es la única herramienta de la mente humana. Te hace cuestionar todo el tiempo, te hace reflexionar, te hace razonar, te hace imaginar. El sentir no. El sentir te lleva cada vez más a sumergirte en lo más profundo de tu satisfacción, en tus logros, en tu intención. Entonces, ¿qué siento en este momento? ¿Qué siento con todo lo que ha dicho Mao en este momento? ¿Qué siento? Respira profundamente. ¿Qué siento con lo que ha dicho el maestro Mao? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué lo sientes, Griselda? ¿Por qué lo sientes, Ana? ¿Por qué lo sientes, Eduardo? ¿Por qué siento esto, Carmen? ¿Por qué Maya? ¿Por qué Natividad? ¿Por qué Rosalía? ¿Por qué Sandra? ¿Por qué Sarita? Sumérgete en tu sentido. Y cada vez te sientes en lo más profundo de tu ser hasta que te logras sentir detrás de tu ombligo. Imagínate y siéntete que estás detrás de tu ombligo. Y en este momento pasaron todos esos años y te sientes allí, como esa célula. Y en este momento estamos en el programa uterino. Estamos en el sentir de nuestra madre. Lo tenemos todo. Solo existo dentro de mi madre y me siento bien. Lo tengo todo. ¿Qué sientes allí? Natividad, Rosalía, Sandra y Sarita. ¿Qué siento al estar dentro, detrás del ombligo? Allí, donde ni siquiera me olvidaba de ese momento. Quédate allí, un minuto solamente, no pensando, sintiendo. Quédate allí, sintiendo, desde lo más profundo de tu ser. Siente, siente. ¿Qué siento en este momento? ¿Qué siento? ¿Con qué pensamiento estás luchando, Griselda? ¿Con qué pensamiento estás luchando, Ana? ¿Con qué sentimiento estoy peleándome, Eduardo? Ah, Carmen. Aya, Natividad. Rosalía, Sandra, Sarita. ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué pensamiento estoy luchando en este momento para encontrar mi sentido? Ahora abre tus ojos y escribe qué sientes o qué sentiste en ese instante. Descúbrete. ¿Cuál fue el pensamiento con el que luchaste para alcanzar tu sentido? Escríbelo. Si quieres participarlo, si no, guárdatelo. Descubre cuál es el mayor disparador psicológico de todos tus códigos.
Wow. Ahora volvamos a cerrar nuestros ojos. No los voy a dejar así. Eso es mentira. Ahora vamos a descodificar ese sentimiento. Ahora cierren sus ojos. Ahora, Ana, cierra tus ojos, mi niña. Cierra. Y observen la figura de mamá allí frente de ustedes. Le tocan el vientre con sus manos. Le dan un beso a ese vientre. La toman de las manos y le dicen, mamá, tú eres la grande. Yo soy la pequeña o el pequeño. Pero desde lo más profundo de mi amor por ti, desde ese agradecimiento por haberme dado con Dios esta casa que hoy habito y que desde hoy me adueño de ella para solo hacer la voluntad que me llene de paz, te digo, corto las cadenas de dolor, mamá, y te dejo libre. A partir de hoy, descubro con plena conciencia el sentimiento que me ha atado a los programas de dolor que sentiste, que viviste y que me transferiste para mi crecimiento divino. Hasta aquí llegan esas memorias, se las entrego al Espíritu Santo para su total corrección, porque te amo, te libero, porque te quiero, te hago libre, porque te adoro, te lleno de luz, y porque te amo y me amo, te dejo ser tu mamá. Respiro profundamente, abro los ojos y me dicen de nuevo qué sienten. ¿Qué sienten? Wow. A ver, mis hijos. Paz y armonía. Armonía, dice Eduardo. Bienestar y armonía. Así es, Maya. Se fijan, es sencillo. No es complicado. Tenemos que recordar que a través de nuestra imaginación, a través de nuestra intención, hemos creado todo nuestro mundo. Tenemos que volver a recuperar el poder de nuestra imaginación, el dominio de nuestra intención para poder crear nuestro sentir. Así es, Ana. Qué bueno. Solté un par de lágrimas y una presión en el pecho. Estoy mejor. No estoy segura si del todo, pero he comenzado. Así es. ¿Quién más? Wow. Yo, en especial, me siento muy feliz. Esto es un ejercicio que siempre me lleva a un mismo pensamiento. Yo fui el quinto de 8 hijos de esa gran negrita que adoré hasta que se me fue y cumplí con ella hasta que la dejé libre. El único pensamiento que yo sentía era rechazo.
Y una vez le pregunté a mi mamá, ¿por casualidad tú sentiste eso cuando descubriste que yo estaba embarazada de mí? Me dijo, sí, eras el quinto y ya yo no quería parir más. Pero después te quise con locura, tanto que todavía yo a veces me paro frente al cuadro de mi mamá y le digo, gracias, gracias. Así es, Carmen. Y cómo me ha marcado ese sentimiento en muchas cosas. Pero ya sé que no es ni siquiera mío. Cada vez que lo siento, lo digo, lo asumo. Pero no es mío. Lo siento, mamá, te dejo libre. Eso, Carmen. Trata de recordar mis palabras. Míralo en la grabación. Wow, Natividad. Trata de ver qué parte de ese hermano tú has cubierto. Si era macho, busca cuando actúas en la cotidianidad desde ese masculino. Así es. Ahora intentemos a dejar de reparar. Intentemos a liberar. Intentemos estar conscientes de nuestra cotidianidad humana. Intentemos asumir, como lo dice la palabra, la lección de hoy. Hoy decido no entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque cuando intento hacer la voluntad, mi voluntad con mis razones, lo único que hago es arroparme o manteniéndome debajo de la sombra de mi árbol genealógico. Es asumir solamente y por amor, porque por amor estamos aquí. No somos un cuerpo, soy espíritu. Entonces, si el espíritu es la manifestación de la divinidad, el espíritu no puede tomar decisiones para entrar en conflicto. ¿Cuándo puedo entonces hacer la voluntad del espíritu? ¿Será cuando estoy en paz? ¿Será cuando soy feliz? Cuando le veo la sonrisa a una de mis hijas, cuando hago feliz a mi esposa, cuando en familia trato de ser diferente al clan de mi familia. ¿Será así? Cuando intento ser el maestro en mi familia, ya es suficiente con todos ustedes cuando me llaman maestro Mao. Ahora estoy esforzándome por ser el maestro en mi clan familiar, en el servicio a mi familia, a mi esposa, a mis hijas. Cuando trato de ser el maestro como empresario, como amigo, como el terapeuta que soy, allí es donde tenemos que trabajar. Allí es donde debemos de transportar, proyectar toda esa maestría que tenemos por dentro, que arropa nuestra espíritu. Entonces, hoy quiero que me escriban qué aprendimos hoy. ¿Qué sienten que aprendieron hoy? ¿Qué aprendimos hoy? A ver, mis hijos. ¿Quién comienza primero? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué sienten en este momento? Así es, Natividad. Te recuerdo algo, no te ha perseguido, está dentro, Natividad, está dentro. Y hay algo, hay un código allí que tenemos que corregir. Qué bueno, Maya. Qué bueno, Carmen, qué bueno. Así es, así es. Así es, Ana. Fabuloso. ¿Entendiste la clase, mi cielo?
Gracias a ti, Ana. Gracias a ti. Gracias a ti. De verdad que sí. Es lo más importante. Llevarlo a la práctica. Cuando ustedes, un maestro, les enseñe algo, les diga, y no se lo enseñen a nadie, huyan de ese maestro. Huyan. Porque lo que aprendemos tenemos que aplicarlo en la familia. Tenemos que aplicarlo en nuestros trabajos. Tenemos que aplicarlo con nuestros hijos. Tenemos que aplicarlo con nuestros vecinos. Lo aprendido hoy se tiene que aplicar allí, se tiene que practicar allí, porque tenemos que proyectar también todos esos aspectos llenos de amor que están por dentro. Para poder ser, tenemos que transformarnos. Así es, Carmen, perfecto. Me gusta eso lo que acabas de escribir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mis hijos, hasta el lunes de la próxima semana. Gracias, Rafael. Gracias a la gran plataforma de Dragón Rojo por permitirnos llegar a tantos hogares en esta vida, porque me imagino que dentro de sus hogares habrán otras personas, como les he dicho, que inviten a otras personas para que también escuchen el curso de milagro con ustedes. Y esto es fabuloso. Que Dios nos bendiga, que bendiga a nuestro maestro Rafael. Bendiciones para todos, 1000 bendiciones y felices sueños. Hasta la próxima semana. Que Dios nos bendiga. Se les quiere mucho.